Ok, yo imagino que si estamos aquí es porque ya tenemos cierto nivel de mentalidad, ¿verdad? Y tenemos cierto nivel de aprendizaje, obvio. Ahora, imagino que quieres que te guíen para que puedas empezar a generar ingresos. Imagino que ya estás empezando a tener una idea de qué es tener independencia de tus padres. O simplemente quieres sobresalir del resto. En este podcast hablaremos sobre cuál es la forma de sobresalir del resto, qué hacen los ricos para estar donde están, cómo controlar tu dinero, algunos consejos para empezar en tu negocio y qué deberías hacer cuando alcances el éxito. Lo primero es lo primero. Y es que en el mundo de los negocios pasa algo. Y es que cuando un negocio tiene riesgo, siempre es más rentable. Por eso es que los trabajos son tan seguros. De alguna manera la gente paga por su seguridad. A diferencia de un empresario, que un mes puede estar súper bien y le puede ir maravillosamente, o al mes siguiente puede estar en bancarrota. Debemos entender que el miedo, aunque suene loco, es positivo, ya que es un reflejo de inseguridad y por lo tanto de avance, ya que, mira, la seguridad siempre está relacionada con la zona de confort, una gran limitación y un estado de estancamiento. No le tengas miedo al fracaso, porque es este el que te bloquea y te impide llegar al éxito. Recuerda que lo que diferencia una persona exitosa de una fracasada es principalmente su forma de ver el fracaso. De esto ya hemos hablado en otro video. Te sugiero que antes de seguir con el video te suscribas, ya que solo de esa manera podrás seguir viendo el contenido que subo día tras día y ya que estás podrás apoyarme. Activa la campanita y no te pierdas de ningún video. Lo segundo, y ahora sí, es la primera regla en el mundo de los ricos y de los empresarios. Y es que ningún rico trabaja por dinero. Ellos ponen el dinero a trabajar para ellos. Y esto se interpreta con inversiones. Miren, cuando tú empiezas en el mundo de los emprendimientos, estás invirtiendo. Pero primero que nada hay que entender que cuando hablamos de una inversión no hablamos de una persona graduada en inversiones, en economía, que ha estado años y años estudiando en los bancos principales. No, una inversión es algo tan simple como comprar para vender. Eso es una inversión. Si yo salgo y compro un chicle para luego venderlo, eso es una inversión. La venta y compra de carros es una inversión. La venta y compra de cualquier cosa, todo lo que se pueda vender y comprar es una inversión. Y el problema es que la gente se limita muchísimo en este aspecto, porque piensan que es algo que solamente pueden hacer los profesionales, o piensan que es algo en lo que no te puede ir bien porque es para muy pocos. Pero hay que entender que los profesionales y los exitosos son personas como nosotros, seres humanos, que un día decidieron cambiar y sacrificar muchas cosas para llegar a donde están. Pero así como ellos, tú también puedes. Simplemente tienes que hacer lo que hemos hecho, o dicho, mejor dicho, en algunos otros videos, que es proponerte un camino, un destino, sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que quiero llegar es que la primera regla que nosotros debemos tener es que el dinero trabaje para nosotros y romper todas las limitaciones mentales que se esconden en nosotros y que nos impiden empezar en nuestro mundo inversionista. Lo tercero es muy importante que lo entendamos, y es que el dinero tiene mucho poder para controlar personas, vidas y masas. La única forma de que el dinero no dirige tu vida es controlándolo. El dinero es como una novia controladora y tóxica que quiere saberlo todo, quiere controlarte y aunque suene súper tóxico y así no funciona en una relación, la única forma en la que tú puedes evitar que el dinero te controle y evitar ser un esclavo permanente del dinero que trabaja día a día, día a día para tener un sueldo para al final del día ni siquiera poder viajar o hacer lo que tú quieras porque el dinero no te da, es que debes controlar el dinero. Repito, para que el dinero no te controle, debes controlar el dinero. ¿Y cómo se hará eso? Te estarás preguntando. Simple. Esto se hace con una gestión. En tu vida siempre debes ver y controlar todos los números. Controlar cuánto entra, cuánto sale, dónde sale, por qué sale. Debes entenderlo todo. Porque si no serás un esclavo del dinero. En el próximo capítulo hablaremos de esto un poquito más a fondo. Pero, ¿tú te imaginas trabajar en América, por ejemplo, y ganar todos los días $100? Luego de eso, que llegue el final de mes y ver que gastaste, por ejemplo, $200 en servicios que ni siquiera utilizas, como Netflix, YouTube Premium, VPNs, no sé qué más, no sé qué tú, no sé qué yo.
y darte cuenta que trabajaste 2 días al mes para pagar cosas que ni siquiera utilizas. O te imaginas abrir un negocio y por no darte cuenta de que hace falta, por ejemplo, un producto, por ejemplo, más pizzas, porque se venden todas al día, estás perdiendo dinero, porque recordemos que dinero que pudiste ganar y no ganaste es pérdida. De eso habla controlar el dinero. Solo así entiendes tu situación económica, los problemas que tienes y cómo solucionarlos. Ahora, ¿quieres algunos consejos para empezar cualquier negocio? Lo sé, cambiamos un poquito de tema, pero son consejos que te servirán, más específicamente en el área del emprendimiento. Eso fue lo que hice yo. Eh, yo lo que hice fue algo parecido al dropshipping, pero un poco más agresivo, ya que yo compraba el stock y lo vendía directamente en la calle o con los amigos. Te voy a regalar 6 consejos para empezar en tu emprendimiento, cualquiera que sea. Y es que lo primero, busca algún producto de consumo, algo que se consuma todos los días. Algo como comida, dulce, chuchería, salado, lo que sea. Para empezar, claro está. 2. Busca algo que haga falta en tu zona. Mira, creo que hemos hablado ya antes que por lo general la gente subestima los recursos que tiene. Tú vives en una residencia, en un edificio, en donde sea. En tu edificio hay comercio, hay gente que compra y vende cosas. Úneteles, vende tus cosas ahí. Y mira qué es lo que hace falta. 3. Al inicio, es mejor empezar con muy poquito y perder por no ganar que perder directamente. Vuélvelo a escuchar. Al inicio, es mejor empezar con muy poquito y perder por no ganar que perder directamente. ¿Ok? Y es que cuando yo empecé, yo me acuerdo que yo vendía quesos, el primer día compré que si 10, 15 quesos y tuve que perder la mitad. Regalé la mitad, no la iba a botar obviamente, pero sí lo perdí porque hice los cálculos mal y por avaricioso, por entusiasta, no sé cómo decirle, perdí muchísimo, en vez de ir poco a poco, uno por uno, viendo cuánto era lo que se vendía. 4. Busca algo que no se dañe rápido, algo que dure, como por ejemplo paquetes de galleta, comida enlatada. O sea, no sé, no se me ocurren cosas, pero por lo menos en mi caso yo vendía queso, que eso se vende en 2 semanas o se daña. Por ejemplo, ponerte a hornear pan también es algo que se daña muy rápido. Tal vez de repente la carne, no sabría qué decirte, pero ese tipo de cosas que tienes que tener un cuidado, por ejemplo, vender huevos, ese tipo de cosas, hay que tener mucho cuidado. 5. No le tengas miedo a vender. Mira, esta es una de las limitaciones falsas, pero el vender no es algo malo, no es algo deshonesto. De hecho, es una profesión y de las más viejas que existe. Vender. El tú saber vender, el tú decir que eres un vendedor, de hecho es un privilegio. Hazme caso, enorgullécete de llevar en alto el nombre de un vendedor. No te escondas, porque además, si no vas a ir en contra del marketing, porque recordemos que al final del día el marketing es ser conocido, y si tú te escondes, ¿cómo te van a comprar? Y 5, un extra, este es un libro de los mejores que he leído. A mí me ha ayudado a generar $150 cuando mi patrimonio alcanza los 1000 más o menos. Esto, o sea, más o menos un 20 o un 15% de lo que yo tengo. Uno de los libros que más me ha ayudado de verdad y es Rompe la barrera del no. Este es un libro que habla sobre las raíces de cualquier negociación. Es un libro que te va a enseñar a regatear, a llegar a mejores acuerdos, cuál es el objetivo de las negociaciones, cómo mejorar en muchos aspectos de tu vida, porque recordemos que negociar no es solamente regatear, sino que negociar también es cuando tú estás hablando con tus padres para que te dejen ir de fiesta, cuando estás hablando con tu novia para que te deje hacer ciertas cosas, con tus amigos para hacer ciertos planes, con tu jefe para que te dé cierto tiempo. Todo eso al final del día es negociaciones. Y por último, cuando tengas éxito en tu emprendimiento, en tu negocio o en tu carrera y empieces a ganar dinero de verdad, siempre recuerda por qué lo haces. ¿Quieres dinero para seguir creciendo? Que no se te olvide. ¿Lo quieres para comprar herramientas? Adelante. No lo desperdicies. Mira, el punto es que recuerdas de dónde vienes y a dónde vas. No lo empieces a gastar por aparentar, por vivir cosas que estás apresurado o por despilfarrar el dinero, que eso es una obsesión. Eso cuando empiezas a tener dinero, te gusta el hecho de gastar dinero. Eso está mal. Dicen que la mayor razón por la que la gente gasta su dinero es para aparentar. Debes escapar de eso. Y de hecho, esa es una de las maneras más originales de ser diferente al del resto. No aparentando. Hasta luego.